Capítulo 2. Dificultades de la divinidad. Durante los 2 primeros años de su reinado, el emperador Cayo Calígula fue complacido y mimado por la plebe romana, como lo había sido en la infancia por las legiones romanas durante las guerras de su padre. Sus atroces caprichos eran considerados por la plebe como los amables antojos de un mimado hijo único. Apenas hubo asumido la púrpura, empezó a manifestar su anhelo por los fanáticos y extraordinario, lo hizo todo por llamar la atención, excepto aventurarse en el campo de batalla, y todas sus proezas quedaban limitadas a Roma. Ningún César había poseído un palacio como el que Cayo Calígula hizo construir para sí en el monte Palatino. La modesta residencia de su predecesor quedó completamente eclipsada por la vastedad del edificio del nuevo César, el cual, con sus interminables rotondas, basílicas, arcos y ventanas, presentaban un frente, un cuarto de milla en la parte septentrional del Palatino. Hizo derribar famosas casas de hombres distinguidos del pasado, las de Cicerón, Craso, Catalina y otros. No vaciló en apartar de su camino los sagrados altares de las vírgenes vestales. Hizo construir un puente desde su palacio al templo de Júpiter, del monte Capitolio, para que, como después se supo, el César, declarándose Dios, pudiese visitar a su hermano Júpiter sin tener que bajar, como un mortal ordinario, por el Palatino y subir al Capitolio. Las masas, en vez de censurar estos costosos caprichos, quedaron encantadas con ellos, no dejaron de aplaudir, ni aun cuando el César empezó a manifestar síntomas evidentes de locura. Por un súbito impulso hizo una vez reunir en el puerto de Bayas todas las naves que traían grano al corazón del imperio, desde el Asia y el África. Luego mandó construir con ellas un puente de 3,5 millas de longitud, desde Bayas a Puteolos, para poder cruzar el mar en su carroza y cumplir la oscura profecía de una adivina. El resultado de esta manifestación fue, por supuesto, el hambre en la ciudad de Roma, que dependía de las provincias para su aprovisionamiento. Con enjutos rostros y vientres vacíos, los romanos acudieron a disfrutar del noble espectáculo de un César guiado sus fogosos caballos sobre el mar. Pues la turba romana estaba por lo menos tan avida de circo como de pan. Los senadores advirtieron demasiado tarde las calamidades que había preparado para sí mismos y para su patria con sus cobardes complacencias con el joven príncipe, pero no podía detener el mecanismo que habían puesto en marcha, y continuaron rivalizando entre sí para lograr el favor de los soberanos, bajo el cual Roma y el imperio eran conducidos a la ruina. Habían hecho surgir al demonio y ya no podían exorcizarlo. Mutuamente desconfiados, continuaron adorando a la divinidad y alimentándola con sus ofrendas. Las provincias fueron totalmente exprimidas para que Calígula pudiese satisfacer sus locas fantasías. Cierto día, no mucho después de terminado su palacio de la colonia que enfrentaba el Capitolio, podía notarse una especial actividad en la vasta área cubierta por los vestíbulos, basílicas y jardines de la casa del César. Largas hileras de delegaciones compuestas por los más destacados ciudadanos y la jerarquía sacerdotal de las grandes provincias aguardaban para postrarse ante el nuevo Dios y presentarle sus ofrendas. Los sacerdotes de la egipcia Isis, llevando largos tocados a manera de cuernos y breves delantales para tapar sus órganos sexuales, habían depositado sus ofrendas y se habían retirado del foro. Caballeros germanos que guardaban la entrada al foro
Era este un especial privilegio suyo desde los días de Augusto, que les había confiado la seguridad del corazón de la ciudad. Dejaron pasar entonces a una delegación de la ciudad de Éfeso, sacerdotes de la famosa Diana, que había venido a adorar la nueva deidad. Era un placer especial de Calígula el presentarse a cada delegación con el aspecto del dios de su localidad. Apeló, el actor de Ascalón ayudaba al bufón imperial a caracterizarse, y Helicón, el ebrio y disoluto sacerdote egipcio, le enseñaba los misterios de las diversas deidades. Cayo Calígula iba cambiando de vestido como un actor barato en el circo. Se puso una barba de oro para identificarse con Zeus ante la delegación griega. Se la quitó y se puso los vestidos femeninos de la diosa Isis, a beneficio de la delegación egipcia. Y entonces era ataviado con el vestido de plata forjada, reluciente y escamada armadura, que debía transformarle en la Diana de Éfeso. No era un indumento precisamente cómodo. La parte superior del vestido consistía en múltiples pechos que rozaban su cuerpo e irritaban su carne. La parte inferior de su cuerpo estaba estrechamente ceñido por una angosta falda de plata que oprimía sus muslos y estorbaba el movimiento de sus piernas, de modo que no podía andar, ni sentarse, ni aun inclinarse. Tenía que permanecer de pie como una estatua fundida. Pero Cayo Calígula tomaba muy en serio sus deberes de Dios. Ninguna incomodidad era bastante grande para impedirle cumplir sus elevadas obligaciones. De todas las representaciones en que el dios Calígula tuvo que aparecerse, quizás esta de la Diana de Éfeso fue la más difícil y exigente. No se trataba solo de la transformación física. La Diana de los efesios era una gran diosa con muchos misterios, muchas palabras secretas y muchos significados. En sus piernas llevaba grabados esotéricos signos que solo los sacerdotes sabían interpretar, pero que Calígula debía aprender, también para poder desempeñar adecuadamente su papel. Helicón enseñaba a su divino señor el contenido de las misteriosas inscripciones. Oh gran dios Cayo, has de saber que cuando la diosa Diana mueve sus pechos, sus muchos pechos maternales, hace fluir la leche de su divino deseo en los que la contemplan y adoran. Y si Diana puede promover éxtasis de pasión en sus adoradores, cuanto más tú, incomparable Dios, llena tú los pechos de Diana de tu fuerza viril y muévelos poderosamente. Deja que los que te contemplen se vean arrastrados al frenesí del celo, pues tú eres a un tiempo hombre y mujer. Eres el dador de pasión como Venus. Mueve tus pechos y haz que suene en ellos la música de tu carácter divino, que abraza en sí toda la belleza y pasiones de la mujer. Pero los pechos de Diana no eran tibia y blanda carne de mujer, eran globos metálicos que pesaban sobre la carne del César. Mientras Helicón enseñaba a Calígula los íntimos secretos de la diosa, Apelo le instruía en el modo de conducirse. Así la diosa ponía las manos, así disponía su cuerpo para hacer destacar sus encantos de diosa. Oh poderoso dios Cayo César, que desciendes del cielo para bendecirnos con tu gloriosa forma. ¿Qué diosa puede compararse contigo en la gracia de tu actitud y en la conmovedora ternura de tu sonrisa? Si tu divinidad quiere realmente consentir en otorgar su presencia a los piadosos peregrinos de Éfeso, sin duda alguna despertarán los celos con tu vencedora sonrisa de la grande y orgullosa diosa que los guarda en su ciudad. Para ellos, para los piadosos efesios, será esto harta recompensa después del largo y penoso viaje que hicieron para poder inclinarse ante ti. Sonríe, dios Cayo, por las manos así sobre la cadera, pues como eres más poderoso en tu virilidad que Zeus y Júpiter, así eres más seductor que Venus en la feminidad, pero, pues,
Como los dioses supremos, tú eres hermafrodita. Sonríe, gran dios Cayo, sonríe. Pero Apio, el gramático griego de Egipto, que había llegado a Roma a la cabeza de una delegación portadora de quejas contra los judíos, superó a Helicón y a Apelo en su asqueroso de su adulación. ¿Quién osa mencionar a Júpiter junto al dios Cayo?, preguntó. ¿Con quién te compararán, oh Dios de los hombres y de los dioses? Silenciosos, mudos, aterrados, yacen los dioses ante ti. Oh, qué temblor se apoderó de ellos cuando apareciste tú, cuando viniste a tomar el gobierno del cielo y la tierra. He viajado mucho, soberano Dios, he estado en todas las ciudades de los griegos y en ninguna parte he visto a un dios que pueda compararse a ti en virilidad, ni una diosa cuya belleza sea igualada a la tuya. Ah, si viera hoy Homero y pudiera cantar tu divinidad, la fuerza de tus músculos, de tus musculosos brazos, el vigor de tu cuello y la blancura y suavidad de tus caderas. No en vano se nos dice que Júpiter se le agrisó el cabello en el Capitolio y que Afrodita en sus templos deja caer su cabeza sobre el pecho. La envidia que tienen los consume. Gran dios Cayo, ni necesidad tienes de mandarles, poderoso Cayo. En cuanto los innumerables súbditos de tus provincias vieron tu retrato, cerraron la cabeza de dioses y diosas para poner la suya sobre sus hombros. En todos los templos de tu imperio está tu estatua, que en sus más bellos adorno tú eres el dios supremo de todos los dioses de Roma. Y todos te traen sacrificios, se postran ante ti y realizan para ti en sus altares los adecuados misterios. Las mujeres de tu imperio duermen con las imágenes de tu divino cuerpo en sus brazos, en los umbrales de los templos. Los hombres han de disfrazarse e imitar tus atributos cuando deseen el favor de sus mujeres. Oh, encarnación de todos los dioses y de todas las divinidades, eres el dios del amor y el dios de la fecundidad. Eres dios de la fuerza valerosa y el dios de la belleza. Pero qué horrible blasfemia se comete en esta tierra. Todos tus pueblos te sirven en santo terror, excepto los malditos judíos, que insultan tu divinidad y rehúsan contumaces obedecer a tus órdenes. Los judíos que no quieren admitir tu radiante imagen en sus templos, sus sinagogas, dispersan con violencia a tus dóciles funcionarios y píos adoradores que llevan tu imagen a las puertas de sus sinagogas. El rostro de Cayo se ensombreció. Estaba fatigado de la carga de su vestidura de diosa. Estaba abrumado bajo el incesante torrente de adulación que había escuchado. Su angosta frente, donde el sudor pegaba sus bucles, se arrugó de pronto y sus ojos se entornaron para reducirse a 2 rendijas. Una cansada mueca de desagrado pasó por su rostro, turbado a los que le miraban y sobre todo al pequeño griego Apión, que había sido recibido durante el ensayo del papel de Diana, pues el dios estaba muy atareado y había de despachar los negocios imperiales en medio de sus ocupaciones divinas. Apión, hombre de figura desmedrada y marchita, que parecía una pasa excesivamente expuesta al sol, era maestro en diversas lenguas, era también maestro en el lenguaje sin palabras de los gestos y las muecas. Comprendió que, por algún motivo, su meditada acusación no había surtido efecto, que había tocado algún punto delicado del dios Cayo, pero no sabía en qué consistía su error. Sin duda, no estaba en sus observaciones contra los judíos. Había tenido cuidado también de preparar la acusación con una larga y bien sazonada introducción de alabanzas, y se sentía impotente. No sabía qué otros atributos y virtudes atribuían al dios Cayo. Había gastado toda su colección de elevadas frases, había puesto a Cayo por encima de Zeus y de Júpiter. ¿Qué podía añadir aún? Desesperado recurrió a un tema preferido. El gran poeta Homero, sobre el cual había perorado en muchas ciudades griegas, empezó a lamentar de nuevo la prematura aparición de Homero en la tierra. Si el cantor de la Odisea pudiese ser despertado de su sueño y pudiese ser ayudado por el pujante Virgilio, tanto Helicón como Apelón hacían señas al pequeño griego.
sudoroso y locuaz, para que dejara de hablar de Homero. Apión se sintió desamparado. No acababa de comprender lo que significaban aquellas gesticulaciones, hasta que el mismo César prorrumpió en palabras. «Cállate ya, asqueroso sapo». Y parecióle a Apelo que los fríos ojos azules de Cayo centelleaban como espadas. ¿A quién escoges por adecuado cantor de mis gestas y mi divinidad? Mi nombre, mis victorias, mi travesía de Rin, mi paso del mar en carroza. ¿A quién escoges? ¿Al miserable y cojo vesficador a quien llaman Homero? ¿A ese balbuciente, asqueroso, chapucero, hablador cuyos libros he mandado a echar de todas las bibliotecas? ¿Cuánto más glorioso es mi amado caballo, mi incitato? ¿Cuánto más poesía hay en la música de sus relinchos cuando recibe su alimento en pesebre de oro? ¿Cuánto mejor canta él mi fama que tus Homeros y Virgilios? No menciones sus nombres, si no quieres ser que se oscurezcan los cielos con mis tormentas. El rostro de Apio tomó un color gris fangoso. Sus apagados ojitos se hundieron más en su cabeza. Su corazón latía fuertemente, pues sabía que se hallaba al borde del abismo. Instintivamente asióse a la nueva cuerda, asióse a la referencia del César a su amado caballo, y empezó una nueva canción. Oh poderoso Dios, que mortal puede compararse a la divinidad, aun cuando la divinidad toma la forma de un animal, tu caballo, tu gran incitato, solo puede compararse con la sagrada de los egipcios. Cuán sabio y cuán benévolo fuiste al hacer de tu caballo uno de tus sacerdotes, para que te traigan las preces de todos los caballos y sus misiones a tu divinidad. Cuán profunda es tu sabiduría, César, que hizo de incitato un senador romano. Sin duda tiene tanto derecho a esta posición como un senador humano, pues representa a la caballería en el Senado. Pero Incitato es algo más que senador y sacerdote de los caballos. Es divino también, pues ya sabes que como los dioses son celestiales y es divina su naturaleza, así también lo son los animales que los dioses usan. Incitato es el dios de los caballos, como tú, Gran Cayo, eres el dios de los hombres. Calmado por este elogio de su amado caballo, el César volvió a mostrarse contento y su rostro asumió la habitual expresión de orgullo satisfecho que cubría el vacío interior. Apión se apresuró a continuar para no perder su momentánea ventaja y volvió al objeto de su misión, el castigo de los judíos de Egipto. Poderoso Dios, cuán gozosas se pusieron las naciones al recibir la nueva de tu divinidad. Nosotros los de Egipto dejamos a nuestra diosa Isis en segundo término para hacer sitio para ti. Por ti laten nuestros corazones, poderoso Dios. Nadie duda de ti. Nadie discute tu divinidad, hermano mayor de Júpiter. Nadie, digo, salvo los judíos. ¿O quién pudiera hacer desaparecer la vergüenza de su blasfemia y su impiedad? Oye, Dios, la profanación que cometieron contra ti cuando llevamos tu divina imagen a su gran sinagoga de Alejandría, acompañada por tus símbolos y por tu música de nuestros sacerdotes. Después de proveernos también de un viejo macho cabrío y un cerdo muerto, dividido en 3 partes, como ofrenda para ti. La chusma judía salió contra nosotros y atacó a tus inocentes adoradores. 3 días y 3 noches duraron sus motines y sus matanzas. ¿Y sabes a quién prefieren, poderoso César? ¿A quién atribuyen divinidad? Óyeme, Dios, es bien sabido que en su templo de Jerusalén hay un lugar que llaman el Sanctorum. No se permite a nadie entrar en él. Solo una vez al año pueden entrar allí el sumo sacerdote para ofrecer una plegaria. ¿Sabes a quién? ¿A qué se ofrece la plegaria? Óyeme, Dios, a una cabeza de asno colgada en la pared de su Sancta Sanctorum. Esto es lo que adoran.
Esto es lo que prefieren en tu lugar, una cabeza de asno, murmuró el César. Asombrado, creía que su Dios no podía verse ni oírse. Es así como te lo dice, poderoso César, declaró Helicón, el perito en misterios religiosos, oh poderoso Dios y César. Tiempo es ya de que tú, el hermano mayor de Júpiter, otorgues también tu divinidad a los judíos. Ordénales poner fin a su bárbara idolatría, aunque sea para con un Dios que nadie ha oído y cuyo aspecto nadie conoce, gran César. El Dios de los judíos tiene envidia de ti, teme a tu divinidad y ha mandado a los judíos que te desconozcan. Muestra al Dios de los judíos, cuanto más poderoso eres tú que él, manda a los judíos que coloquen tu estatua en el templo de Jerusalén. ¿A quién adoraría en su gran templo con más propiedad que a ti, Cayo, que eres el más grande de los dioses? Así, apoyando con calor la petición de Apión, Helicón murmuraba al oído del César y Calígula, ataviado para su papel de Diana, transpirando bajo el peso de sus abrumadoras vestiduras, sufriendo con los golpes de los oscilantes pechos metálicos, escuchaba y se indignaba. Aquello era un reto de sus delitios de divinidad, e hizo transmitir a Patrión, procónsul de Siria, sus órdenes acerca del templo de Jerusalén. Las semanas se convirtieron en meses y la delegación judía aún suplicaba en vano su admisión a la presencia del César, le seguía a cierta distancia siempre que salía. Permanecían junto a las puertas de sus palacios. Finalmente, cansado de su impunidad, Calígula ordenó que los trajesen a su presencia. La audiencia se celebró en medio de una consulta con sus arquitectos sobre ciertos cambios en la disposición de los jardines de su madre en la margen de Tíber. Generalmente Calígula se hallaba tan atareado en sus asuntos divinos que no le quedaba tiempo para las acusaciones del gobierno, y aun cuando el apremio de sus ocupaciones divinas disminuía un poco, habían debilidades humanas que tenían preferencia sobre el imperio. Una de las primeras de esas debilidades era su apasionado interés por nuevas construcciones. De vez en cuando, entre sus preocupaciones divinas y humanas, hacía pasar un pequeño asunto de gobierno. Cuando se hizo entrar a la delegación judía, Calígula se hallaba rodeado de arquitectos, ingenieros, jardineros y otros especialistas que le sometían sus planos. Con los ojos fijos en estos, César escuchó la petición de la delegación judía que expuso ante él los derechos constitucionales que los judíos habían gozado en Alejandría desde los días del fundador de la ciudad, Alejandro el Grande, recordando que el gran César Julio los había confirmado en la posesión de estos derechos, que habían sido nuevamente confirmados por Augusto y por el predecesor de Cayo Calígula, el emperador Tiberio. Los delegados expusieron la posición de los judíos en la grandeza de Alejandría, su contribución a su comercio e industria, su participación en las famosas instituciones de enseñanza y su arraigo en la historia de la ciudad. Pero el César tenía los ojos fijos en los grandiosos plan de uno de sus especialistas, un gran jardín elevado a la orilla del Tíber, sostenido por pilares de madera y un jardín que parecía estar flotando en el aire. Como correspondía a un César Dios, de pronto Calígula interrumpió al jefe de la delegación. Pero dime, ¿por qué tus judíos no quieren comer carne de puerco? Nuestras leyes lo han prohibido desde los tiempos más antiguos. Esta práctica nuestra no perjudica a nadie. Indudablemente no hace ningún daño a los cerdos, contestó Filón. Esto era demasiado atrevido. No se gastaban chanzas con el César, pero afortunadamente el César no había prestado atención a la respuesta. Se había lanzado inmediatamente a una discusión del jardín elevado, y luego, cuando parecía que había olvidado completamente la presencia de la delegación, soltó bruscamente otra pregunta. Pero dime, ¿por qué tus judíos no quieren ofrecerme sacrificios? Y no lo dijo con indignidad majestad, sino más bien con el resentimiento travieso de un niño mimado. Y luego, inmediatamente, como si de pronto advirtiera lo que había dicho, se volvió pálido de rabia. Su cabeza se puso a temblar sobre su delgado cuello. ¿No soy bastante Dios para ustedes?, chilló.
Todas las naciones han reconocido mi divinidad, todas menos vosotros. Filón advirtió que sólo podía seguir un camino, el del valor. Contestó: los alejandrinos adoran también animales, como el cocodrilo y el gato, pero nosotros, los judíos, no somos como los egipcios. Hemos recibido de nuestros padres la tradición y el deber del único Dios vivo. Sin embargo, 3 veces hemos sacrificado en nuestros altares por tu felicidad, y nuestros sacerdotes han orado por tu bienestar en el templo de Jerusalén. He aquí, estas 3 ocasiones cuando fuiste proclamado César, cuando sanaste de tu enfermedad y cuando volviste en triunfo de tus expediciones a Germania y Britania. En cada una de estas ocasiones ofrecimos sacrificio en nuestro templo por tu paz y prosperidad. Sí, sacrificios por mí, pero no sacrificios a mí. Tenéis ofrecer vuestros sacrificios a un Dios que no veis ni oís. Tampoco sabéis cuáles son sus actos. ¿Venció a los germanos? ¿Cruzó el tormentoso mar hasta el país de los britanios para vencerlos? ¿Cuáles son sus victorias? ¿Es este el Dios que preferís a mí? Y Calígula olvidó entonces sus ingenieros y arquitectos y jardineros. Se irguió todo lo que le permitía su estatura, que no era mucho. Oh menguadores de la gloria divina, blasfemos e incrédulos, ¿hasta cuándo vais a continuar en esta necia obstinación contra mi divinidad? Y pensar que Agripa es mi más querido amigo, obligado a mí por muchos dones y por el recuerdo de nuestra infancia. Oídme, judíos, no abuséis de mi paciencia. Aún querría creer, y se volvió con inesperada emoción a los que rodeaban para señalarles a los judíos. Aún quería creer que estos hombres no son culpables, son dignos de compasión, son necios más que perversos. Con esto dio la señal para que se retirase la delegación y los judíos partieron sin que su petición fuera siquiera examinada. Esto no era el fin. Sin embargo, pocas semanas después se ordenó a la delegación judía que acompañara al César a Putelios. Cuando Filón y sus compañeros entraban en la ciudad, le salió al encuentro un judío de Palestina, un hombre cuyos ojos parecían querer salirse de sus órbitas y cuyo rostro estaba amarillo como un viejo pergamino. Sus ropas estaban manchadas y rotas, como las de un hombre que todavía no se sacudió el polvo del camino. Les dijo que acababa de llegar de Palestina al frente de una delegación de judíos palestinos y traía noticias de cosas tales que no les había oído ninguna generación de judíos desde el principio del mundo. Cayo Calígula había osado hacer algo con que ningún otro César había siquiera soñado. Había ordenado colocar su imagen en el Sanctorum del templo de Jerusalén y había mandado al procónsul de Siria a que ocupase a Aco con fuerzas armadas para estar listos para dirigirse a Jerusalén si los judíos no obedecían.